En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegó Mi San Martín, la tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos para las vecinas y vecinos de San Martín. Tener tu tarjeta es fácil, rápido y gratis. Pedila en sanmartin.gov.ar o en el centro de atención al vecino más cercano y empezá a disfrutar de descuentos y promociones en cientos de comercios de la ciudad. Mi San Martín, la tarjeta de descuentos pensada para vos. Municipalidad de Navarro. Intendente Santiago Maggiotti. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Los Secretos del Poder. Y hoy con tres invitados, con dos invitados y uno que me está haciendo el aguante hace algunos programas, donde vamos a analizar los resultados de ayer, el nuevo presidente, los discursos, la lamentable y espantosa elección en Capital Federal. Vamos a analizar todo, pero lo vamos a analizar desde tres lugares, porque aparte son amigos. Vamos a analizar desde lo sociológico, un análisis comunicacional político, un análisis periodístico con un muy buen artículo que publicó en su muro de Facebook Hugo Ash. Y quiero escucharlo a Pedro, que también es otro amigo de años, Guasiesco, que es secretario del Interior de la CTA, con la visión sindical de esto. De esto que hasta el día sábado era una victoria por 12, 13, 14, y el único que sacó esa diferencia fue Kicillof en la provincia. Lo otro fue altamente extraño, si se quiere, y acá hablábamos recién con los muchachos que Ash por poco se suicida porque dice que en un momento dado prendió la televisión y van 46 a 40, una cosa por el estilo. Pero qué país tan especial, ¿no? O qué argentinos tan especiales. Con un panorama devastador que nos han dejado, con un ejemplo cruzando la cordillera de Chile, el amigo de Macri, vaciador del Banco de Talca en 1982, casi un nazi. Ahora, no aprendemos. Nunca aprendemos. Gracias por venir, licenciado, sociólogo, amigo Daniel Rosso. No, gracias por invitarme. Ash, ¿se le pasó la depresión o no se le pasó la depresión? No, la depresión anterior y además me conmocionó el resultado. La potenció, bien. El suicidio va por otros motivos. Gracias, Pedro. Cualquier cosa cortamos, hablamos de Racing, porque somos tres contra uno y este no quiere hablar de fútbol, entonces Yo no hablo, no, por favor. Bueno, empiecen ustedes, el programa es de ustedes, analicen desde donde quieran. Yo ya que hablaste de la columna que también salió en Socompa, que es una web en la que también pongo mis textos, el 40%, que para muchos es inexplicable, yo traté de analizar ese rejuntado. No es menos rejuntado que la unidad peronista, dicho con todo respeto, donde tenemos a alguien con 30% de los votos y el resto es como la unidad de España, ¿no? Como se pueda, y ojalá dure, porque el país lo necesita. Hay un 20, un 25% de lo que hoy
es una empresa de colocaciones, que es en lo que se convirtió en la UCR, la Unión Cívica Radical, que yo voté tanto por Alfonsín, por eso me da mucha bronca. Está un 20-25% que es el piso histórico perdedor de balvinista. Hay un 5% de ultraliberales que huyeron despavoridos hacia el voto de Macri, por eso perdieron votos tanto Esper como Gómez Centurión, más los que no entraron, ¿no? Biondini o esos vecinales. Y después está el 10% de gente hablada por los medios que ni siquiera tomó el caso dramático de Chile, los datos de que el 1% en la población tiene un tercio del PBI como renta. Digo, hay datos de desigualdad de Chile abrumadores, y esa es la verdad de lo que llamaba Macri el modelo a seguir. Nadie percibió esto, y el pánico y el fenómeno del gorilismo o del odio hizo que Macri ganara 8 puntos, haciendo el peor gobierno de la historia democrática de este país, y por ahí te sumo algún gobierno no democrático. Daniel. A ver, primera cuestión. El neoliberalismo llegó al gobierno en el 2015 ganando por una diferencia de 2.5, 2.6, ¿no? Se va 4 años después, no puede reelegir, perdiendo por una diferencia de 8 puntos. Primera cuestión. Segundo, la suma de López Murphy y de Menem en los 90 daba más o menos un 40%. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuidado que lo que tenemos enfrente es un dispositivo global del poder financiero mundial con los medios concentrados locales e internacionales. Entonces, suponer que ese dispositivo global no tiene capacidad por múltiples vías de generar un discurso con consenso sería pensar que estamos peleando contra nadie. O sea, vos tenés el Barcelona en su mejor momento enfrente. Y no es cierto además que lo que se haya legitimado aquí sea exclusivamente el discurso neoliberal. El discurso neoliberal siempre se dota de discursos externos a sí mismo para legitimarse. Hay un libro ahora que se llama Contrahegemonía Ya, que me parece muy interesante, de una socióloga norteamericana que se llama Nancy Fraser, que te habla de la paradoja del neoliberalismo progresista en los Estados Unidos. El neoliberalismo progresista es el de Obama, los Clinton, ¿no? Que tienen, por un lado, una apuesta por el neoliberalismo en el sentido de que sacan recursos de los sectores populares y medios y lo llevan al 1% más rico de la población mundial, pero ese dispositivo está aliado a una serie de discursos de los feminismos, en contra a favor de los inmigrantes, etcétera, etcétera, que son efectivamente discursos legitimantes, pero que al mismo tiempo que se legitiman como discurso de las minorías, legitiman ese poder hegemónico global. ¿Sí? Así funciona allá. Bueno, acá el discurso neoliberal se legitimó con el discurso liberal republicano, que le llevó Carrió y le llevó los radicales. Pedro. La verdad que el neoliberalismo ya hay hace varias décadas que se ha impuesto a nivel global como el momento de la caída del bloque soviético. Creo que ese es el punto que podemos definir como... De inflexión. De inflexión, y a partir de ahí avanzó. Y lo que es cierto es que por ahí es la primera vez que con Macri llega, desde el punto de vista electoral, una expresión orgánica electoral del neoliberalismo al gobierno, ¿no? Eso por ahí es lo llamativo, porque bueno, tenemos la ley de Sáenz Peña de 1906 y que la derecha haya podido llegar, esa clase derecha haya podido llegar al gobierno desde el punto de vista electoral, y que haya tenido este resultado en este momento. Me parece que es un poco lo que nos tiene que llamar la atención. Creo que también estamos en el mismo momento en una especie de contraofensiva de los sectores populares. O sea,
el neoliberalismo ha generado tanto daño que empieza a haber reacciones, ¿no? Ecuador, fue Francia, el mismo Estados Unidos con Trump, más allá de que después termina jugando en otra dirección, pero utiliza todas las cuestiones que el neoliberalismo ha afectado, ¿no? Es el obrero blanco anglosajón, el productor agrícola, y lo utiliza a su favor para otro espacio de acumulación de poder dentro del capitalismo. Eso está más orientado, me da la impresión, al enfrentamiento en la cuestión geopolítica, al enfrentamiento con China, ¿no? Cómo se ubica. Y acá nosotros, bueno, estamos en este tema, o sea, por un lado, construyéndose con el Frente de Todos una opción para enfrentar a ese neoliberalismo extremo, en la cual también hay una discusión, porque algunos lo quieren presentar solamente como la unidad del peronismo. Yo creo que acá es un poco más, o sea, me parece que es la unidad de sectores del campo popular que se ven afectados, pero así como algunos decían que con Cristina no alcanzaba, pero sin Cristina no se podía, yo creo que hoy, en la situación política que estamos, con el peronismo, sin el peronismo no se puede, pero con el peronismo no alcanza. Me parece que ese es el indicador que hay que estar mirando en algunos resultados electorales. O sea, Macri ha aprovechado esa cuestión de antiperonismo, ha aprovechado ese discurso y lo ha capitalizado en este crecimiento. Puede ser que haya algo de manipulación, eso no tiene por qué no ser así, pero es un número bastante importante para que sea solo manipulación el resultado en Santa Fe, en Córdoba, San Luis y Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca. Me parece que tenemos que observar, y es un debate que va a venir para el Frente de Todos, que integramos, que si solamente se quiere ver el futuro hacia adelante y construir esa hegemonía que tiene que ser de nuevo tipo, no la hegemonía estalinista, ¿no? De la segunda, tercera internacional, o que el peronismo también abreva en eso, sino una hegemonía democrática en la cual se construye de una posición de minoría y se genera una plataforma integral para conducir a la sociedad en determinado punto. Bueno, me parece que el debate en el que estamos metidos, porque si no en esa confrontación, una expresión como Macri, con el poder que tiene atrás de las corporaciones financieras, de los negocios económicos y de esas cuestiones que están insertas en algunos sectores de nuestros pueblos, como el racismo, ¿no? La discriminación, tiene más potencial para mantenerse en ese lugar que llegó, ¿no? Ahora, yo voy a pedir una placa ahora para que la vean ustedes y para que analicen esta placa que armamos, que tiene que ver con los votos perdidos, pero les dejo dos preguntas arriba de esa placa. Una es algo que hiciste referencia a vos, el furibundo antiperonismo, que se transforma en un anti-K, anti, ¿no? Pero anti-salvaje, anti-viva el cáncer, anti, ¿no? La muerte, viva la muerte. El odio tiene la ventaja que no requiere de casi nada. Exactamente. Es pura pulsión. Una cosa esa, y la otra cosa, que también la vamos a ver en la placa, es la izquierda se juntó toda menos Zamora. ¿Sí? ¿Te referís a la izquierda trotskista? A la izquierda, claro, a la izquierda trosca, se juntó toda. No entró ni Bregman ni Pitrola. Un fracaso fenomenal, tal vez el más grande de esa izquierda en todas las elecciones que han pasado. Poneme la placa para que los muchachos la vean y podamos hablar de esto que tiene que ver, bueno, con estos votos fugados, ¿no? Con los votos fugados de la izquierda, con un poco lo que hablaron ustedes del origen de ese 40%. Yo por ahí hasta me acuerdo en una conferencia que dio Zaffaroni y coincidí totalmente con él que esto no es neoliberalismo, sino que es un corporativismo de derecha a ultranza, digamos, ¿no? Que el liberalismo es otra cosa, no es lo de estos muchachos. No, claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de neoliberalismo no estamos hablando del liberalismo político, ¿no? Inglés. Claro. El neoliberalismo que empezó en Chile, casualmente, y que consagró a Bucci como el superministro, asesorado por Hayek y también por Friedman, que visitaron Chile. Por eso hablan de los 30 años. Los 30 años se cumplen desde que asumió como ministro Bucci y ya el neoliberalismo se quedó en Chile, aún con la alternancia de poder.
ni siquiera con, digo, hay que situarse históricamente. Estaba la Reaganomics con Reagan, estaba Margaret Thatcher. Eso es consecuencia de la caída del muro y la caída del estado de bienestar. Es decir, ¿para qué gastar tanto dinero si ya no hay más peligro comunista? Bueno, encanutemos la renta, dicho con todo respeto. El tema es la gallina y el huevo de oro. Esta gente cree que se puede todo, o que la gente... Los CEOs están acostumbrados a echar gente. La gente se va de la empresa a la calle. En los países insisten en vivir. Los tipos no se van del sistema, pero no del país. Entonces crean, como se creó en los 90, y se crearon estos 4 años, una inmensa cantidad de excluidos, marginales, que ni siquiera saben, no tienen laburo ni lo van a tener. Chicos que después son condenados porque se dedican a drogarse todo el día. Daniel. No, a ver, lo que decía Pedro recién me parece que es de vital importancia. O sea, cuando hablamos del neoliberalismo, hablamos de neoliberalismo económico. Claro. Hay otra cosa que es el liberalismo político. Y me parece que, como bien plantea una socióloga, para mí es muy interesante, que se llama Chantal Mouffe, que lo que de algún modo plantea es que las demandas de igualdad y las demandas de libertad no necesariamente son contradictorias entre sí. Es decir, tenés por un lado demandas democráticas, que son demandas por la igualdad económica, tenés también demandas liberales que son por la libertad política, social, etcétera, etcétera. El problema que hay en la Argentina es que el modo en cómo se ha configurado la expresión de los sectores populares, que es el peronismo primero y el kirchnerismo después, hay una expresión de las demandas de igualdad, pero menos una expresión de las demandas de libertad. Eso deja el lugar para que la derecha tome esas demandas, de tal punto que el macrismo terminó expresando demandas de libertad en la Argentina. ¿Pero qué falta de libertad hubo? ¿Qué falta de libertad hubo? No, estamos hablando a niveles discursivos. Claramente expresó las demandas de libertad las expresó el macrismo. A tal punto las expresó que buena parte de la campaña última del macrismo fue hecho sobre un discurso liberal republicano. O sea, dejarle ese discurso en manos a la derecha es parte de los errores, me parece, que cometimos. Ahora, me parece que hay que ir hacia una confluencia, como bien dice Chantal Mouffe, exprese las demandas de igualdad junto con las demandas de libertad. Y eso supone un modelo de construcción con mucha novedad, con mucho... Y yo le agregaría el tema de que esa demanda de igualdad, libertad, en el marco de la demanda de mayor democracia, exacto, pero no la democracia por ahí liberal pensando en el siglo XIX, sino una democracia pensada en el siglo XXI, en la cual el ciudadano, el individuo, tiene derechos, y tiene derechos no individuales solamente, tiene derechos también colectivos. Por algo supongo que se quiso intentar avanzar en la Constitución del 94 en el tema de los derechos difusos. Me parece que eso hay que explorarlo, o en el lugar de trabajo deberíamos avanzar en la democratización en el lugar de trabajo. Entonces no sería contradictorio pensar en participación a la ganancia, o comité mixto de seguridad y higiene, o cogestión, porque sería parte de una agenda de demanda democrática, y sería muy difícil para la derecha ponerla en el planteo, porque cuando lo escuchaba Macri, estamos defendiendo la libertad, yo lo que sentía, estamos defendiendo la libertad de empresa, la libertad de defender mi patrimonio, de que mi propiedad privada no sea atacada. Y en realidad nosotros tenemos que avanzar en democratizar la propiedad, porque bueno, por más que alguien tenga el derecho a utilizarla, esa propiedad tiene que tener una función social y colectiva, tiene que haber una responsabilidad. Uno no puede usar su propiedad como se le da la gana o como se quiere. Me parece que esa intención de utilizar en la campaña la cuestión de la libertad está puesta por la derecha en ese punto, y ahí es donde debería haber una reconversión de una agenda democrática. El problema es que, inclusive, bueno, a los que venimos de formación de izquierda, ¿no?, que estamos, bueno, hubo un proceso revolucionario, una revolución, se llegó después de la década 60, el Vietnam, todo esto, es como que cuesta más trabajo creer de que se puede avanzar con la democracia, pero bueno, ahí está la discusión. Con un tipo de democracia es difícil, ya sabemos que no se llega. Ahora,
El camino está en esto, en la inmensa movilización del pueblo chileno, del pueblo ecuatoriano. O Mensajes. Radical K, Carlos Ragognerti. Lo de la Ciudad de Buenos Aires fue una vergüenza, que muevan las cachas. Ningún legislador militando en las calles, en las mesas, ni siquiera el candidato Lamens. Pablo Castillo, mandale un abrazo a Daniel Ross, un imprescindible. ¿Comunista? ¿Comunista usted? ¿Qué me dice Pablo Castillo? Bueno, pero Dice Pichetto que sí. Claro. Yo también. Este dice apoyaba Pablo la Castillo? fórmula de Lamens. Es un muchacho que no tiene los patitos en fila. Bueno, hay Andrés Álvarez, que es secretario de prensa de APOT, manda saludos, felicita por el programa. Les pido, por favor, que no manden mensajes para salir, porque no sacamos mensajes al aire. Todo lo que ustedes quieran, mándelo por el WhatsApp, nosotros se lo leemos. Alejandra Lazzarini manda un texto de Mariano Beristain, muy bueno, sobre el recuento de votos. Es un poco largo para leerlo, pero que dice: la ingenuidad en política se paga muy caro. Ni qué hablar con los votos del trotskismo que pasaron a la fila de la derecha. No hay que legitimar este resultado hasta tanto no se haga una auditoría seria de la elección. Después también Leo de Lomas de Zamora felicita por el programa. Santiago Ibarra, Cristian Javier felicitan por el programa. Mónica de Corrientes dice que nos está viendo y felicita por el programa. Hubo intendencias que perdieron, que es insólito que hayan perdido, con la excelente elección que hizo Axel Kicillof. La Sí. Plata. La Plata es el ejemplo más brutal, Brutal. ¿no? Yo creo que tiene que ver con errores propios. Yo no conozco, no soy platense, no conozco bien la interna, pero es absolutamente increíble que una ciudad como La Plata, donde va a estar gobernando el gobernador que le votó más del 50% de la provincia, el intendente sea un opositor. Es una paradoja, este país está lleno de paradojas. No me extraña que ganen en otros sectores donde, bueno, hay gente que se dedica al campo, pero lo de La Plata es algo asombroso. Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Sí. Mendoza siempre fue una provincia muy gorila, ¿no? Sí. Con los Sí, gansos en los el gansos. poder, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero a ver, el problema, me parece, no es tanto aquel voto que está explicado Claro, por la está base bien. material, por Está algún modo, bien. por la crisis económica, etcétera, etcétera, sino aquel voto que no lo explica eso. Está O sea, el desocupado que los vota, el tipo de un sector medio que no llega ni ahí, pero de todos modos los vota. Ese es el segmento, que me parece que es un segmento medio al cual el macrismo ha tenido siempre capacidad para ofertarle algo, que es lo siguiente: un discurso para que esos sectores medios puedan distinguirse de los sectores populares. Les oferta eso, les oferta un conjunto de atributos, un discurso, una identidad, para que puedan efectivamente diferenciarse de los sectores populares. Bueno, eso con los medios concentrados a favor termina funcionando. Entonces, el mayor desafío nuestro, creo, es, además de hablarle a los sectores populares en general, es cómo le hablamos a esos segmentos medios para que, en lugar de que se identifiquen con discursos que los distinguen de los sectores populares, comiencen a identificarse con discursos que lo acerquen a los sectores populares. Pero para eso hay que tener discursos hacia los sectores medios, que no siempre lo tenemos. Ahora, a mí me queda una pregunta casi sin respuesta, ¿no? ¿Qué se hace con una oposición del 40%? Casi, y lo digo y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Por eso, pídanle perdón a Filmus, que aunque sea llegó al balotaje. Este dúo Pardepe que pusieron acá, el encargado de porteros, realmente, pídanle perdón a Filmus. Filmus, volvé Filmus, te perdonamos.
me saqué. Yo, ¿te puedo decir algo con Sí, eso? sí. Porque viste que había como una lógica de silencio táctico, ¿no? Sí, No sí. se podía criticar determinadas cuestiones porque eso podía afectar la elección. Bueno, terminó el silencio Terminó, táctico, sí, ¿no? Ahora sí. uno puede decir, a mí me parece que lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires es la idea de que vos sacás a Cristina Kirchner del centro del escenario y lo que dejás en lugar de una politización alternativa es el vacío. Nada, la Claro. nada en la nada misma. Bueno, no. A ver, si por cuestiones electorales hay que sacar la figura de Cristina Kirchner, hay que poner ahí una politización diferente, pero una politización, no esta especie de nada, ¿no? Quedan 2 minutos. Perdón. ¿Qué se va a hacer con el sindicalismo? Y bueno, a ver, usted es sindicalista. ¿Qué Sí. se va a hacer con el sindicalismo gordo en este gobierno que viene? No, a ver, yo supongo que Alberto y el espacio que lo rodea va a buscar tener buenas relaciones con todos los sectores. Y a la vez ese sector del sindicalismo se destaca por siempre tener buena relación con todos los gobiernos de turno. Así que yo creo que ese es un problema resuelto. El problema que no está resuelto es esta cuestión que apareció recién. Yo creo que si se quiere superar toda esta cuestión y esta contradicción, la única forma es generar la posibilidad en los lugares donde se gobierne una buena gestión. Digo, Sí, por vas a algo Avellaneda, ¿no? Tuvo Claro, el resultado claro, que tuvo. por ejemplo. No, que otra de las cosas que escribí es que hay una lógica de marketing con los productos de plástico. La gente entre un producto de plástico y otro producto de plástico elige la marca conocida. Y eso pasó en la capital, creo. Sería largo analizar ese triunfo, pero creo que si vos no ponés candidatos, y va más allá de peronismo, antiperonismo, querés ser progre, pone tipos que realmente tengan un nivel... Kicillof es el Ahí norte, tenés digo, un ejemplo, ¿no? que es muy notoria la diferencia de lo que se hizo en la provincia y lo que se hizo en capital. Es Un muy tipo notorio. que se pasó pueblo por pueblo y otra gente que bajó en paracaídas. Son dos estilos completamente diferentes. Bueno, gracias a los tres por venir. Esperemos que el mañana nos pertenezca, aunque eso pertenezca a un himno Que nos deje vivos, que aunque no es sea. precisamente el nuestro. Vamos a ver. La semana que viene lo vamos a invitar a Carlos Rosansky para que hable de quiénes van a ir presos y quiénes no. ¿Por qué se ríen? Ah, ¿no van a ir presos? Bueno. Pásela muy bien, gracias por permitirnos entrar en su casa. Si no van presos, va a estar mucho más cerca de Ezeiza que lo que está ahora. Gran invitado. Chau, hasta la semana que viene.